Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Aníbal García. Buenos días, Nancy. Y bueno, justo en este momento vamos a referirnos a nuestro tema principal de esta semana, nuestra portada, y tiene que ver con la Fundación Teletón. Esta fundación que fue creada por empresarios, sobre todo ligados a corporaciones mediáticas, pero también a aquellas que están ligadas al negocio de la salud y que pues se dedica a dar sobre todo rehabilitación a niños, a menores de edad con capacidades diferentes. Lo que nosotros hemos venido investigando, y es justo el reportaje que les traemos el día de hoy, es pues cómo se comporta esta Fundación Teletón. Y resulta que especuló en 2023 con 1,876 millones de pesos, producto de donaciones para atender no solo a infantes con capacidades diferentes, sino también a aquellos que tienen autismo y algunos que tienen cáncer. Es importante revisar cómo operan las asociaciones civiles, porque lo que hacen, y esto es fundamental entenderlo, es pues suplir lo que debería de hacer el Estado-nación a través de sus instituciones gubernamentales, en este caso, quien tiene la obligación de brindar el derecho a la salud, el derecho a la rehabilitación, el derecho a una atención médica, pues es precisamente el gobierno, la administración pública. Lo que hacen las fundaciones, las asociaciones civiles, es decir, bueno, no te entrego el dinero que debía de entregarte mi empresa o mis empresas o todas estas empresas que hemos creado esta fundación como pago de impuestos, porque nosotros lo vamos a destinar a atender poblaciones vulnerables. Y es básicamente, Aníbal, el esquema que ha tenido también la Fundación Teletón. Todas estas empresas que están involucradas con esta asociación civil dejan de pagar una parte de los impuestos que deberían a la hacienda pública porque hacen labor altruista. Entonces, todas las donaciones que reciben, que al final son donaciones deducibles de impuestos, deberían de estarse destinando directamente a la atención de estas personas, al objeto de su asociación civil, y no a la especulación financiera. Así es, este punto que mencionas es uno de los tantos que están explicados en los textos que hemos preparado que tienen que ver con esta forma, esta práctica que tiene Teletón, esta fundación, que ha encubierto distintos intereses, que tiene intereses particulares, intereses de estos grupos empresariales que vamos a ir revisando poco a poco y que encubre este tipo de evasión fiscal a partir de la responsabilidad social que llega a ser con los distintos centros de rehabilitación que tiene, pero en el fondo este tipo de proceso, este tipo de fenómeno es una evasión fiscal, se afecta al erario público y también tenemos otro tipo de fenómenos que es la transferencia de los recursos públicos de forma indirecta hacia este grupo empresarial que está conformado, ya lo decías tú, por distintos medios de comunicación que son opositores, también por empresarios que están vinculados al sector salud, también por parte de miembros que forman parte también de patronatos en el sector salud y por último, gente que está vinculada a dos de las universidades nacionales en el país, Nancy. Sí, y bueno, en este caso, esta primera parte que les presentamos hoy, este reportaje es en dos partes. Mañana presentaremos también una segunda parte que ya detalla justo esto que venías describiendo, Aníbal, que tiene que ver con quiénes son, quiénes están detrás de este aparato, pues que se convierte en una de las instituciones principales, pero de asistencia privada para atender a niñas y niños con capacidades diferentes, con autismo y con cáncer. Resulta que en este primer trabajo, lo que hemos documentado, y vamos a ver poco a poco estos informes que dio la propia Fundación Teletón al Servicio de Administración Tributaria, queda claro que destinó 1,876,465,000 pesos a especulación financiera y otros 48 millones los destinó a acciones.
Este informe que vamos a ver en un momento más en pantalla, una primera imagen, detalla específicamente que la Fundación Teletón, ahí lo estamos viendo, destinó 1.542.581.000 pesos a inversiones en instrumentos financieros, 179.828.215 pesos a fondos de inversión en renta fija, 124.856.000 pesos a fondos de inversión dolarizados, 29.198.000 pesos a inversión en dólares americanos y, como decíamos, otros 48.039.000 pesos a acciones sin especificar de qué tipo. Aquí es importante revisar qué significa cuando estos actores como la Fundación Teletón destinan recursos multimillonarios. Estamos hablando de más de 1.800 millones de pesos a objetos ajenos a lo que es su esencia, o debería de ser su esencia. Bueno, esos 1.800 millones debieron de haber entrado a la hacienda pública. Así de simple, porque ellos están evitando pagar impuestos porque dicen que hacen trabajo altruista. Y claro, el Teletón hace ese trabajo. Tiene de hecho 24 centros de rehabilitación e inclusión infantil, un centro de autismo Teletón y un hospital infantil Teletón de oncología, donde se atienden a más de 34.500 personas, todos ellos menores de edad. Eso es la cifra que atendieron en 2023, de acuerdo con este reporte que le dieron al SAT. Y nadie cuestiona eso. Lo que se cuestiona es que no todo el recurso que tienen, que consiguen a través de donativos, lo emplean en eso. Y esto se puede ver en los informes que entregó al SAT, informes que les estamos presentando esta mañana, pues porque no estamos inventando nada. Eso es lo que el propio SAT tiene en su poder a través de los informes financieros del Teletón. En 2023, como ya decíamos, más de 1.800 millones de pesos lo destinaron a la especulación financiera. Y estos mismos informes revelan que para atender a 34.500 personas beneficiarias, y eso lo podemos ver en la imagen 4, esas 34.500 personas beneficiarias, para su atención, que ya incluye todo el tema de cuánto se le paga a sus empleados, a las personas especialistas en la rehabilitación o en la atención a personas autistas o en la atención a personas con cáncer, se destinaron 1.243.599.000 pesos. Es decir, es una cifra mucho menor, 1.243 millones de pesos, a lo que destinaron a la especulación financiera, y eso es lo criticable en todo caso, Aníbal, y que tiene que ver también con esta suplantación de la labor que debe de hacer el Estado-Nación a través de sus instituciones públicas. Claro, esta es otra de otro fenómeno que sucede, otra característica de este tipo de fundaciones, porque no solamente es detallar este tipo de aspectos, ¿no?, que tienen que ver con los recursos que tiene a través de las donaciones que recibió, sino también la otra es, bueno, no está el Estado recibiendo estos recursos, pero tampoco están haciendo esta otra parte que tiene que ver con el tema de la salud en el Estado, que además es un derecho para la población, pero también es una obligación del Estado darla. Y ahí es donde esta parte tiene mucha relevancia con la época neoliberal, porque en esos más de 36 años, más de 30 años que duró esta época neoliberal, constantemente fueron reduciendo las actividades del Estado en distintas áreas. Las áreas estratégicas, que pueden ser energía, la área de salud también es otra de las que se redujo, y a la población mexicana constantemente nos iban diciendo que no había los recursos necesarios, que nunca, o más bien que no, estos recursos no eran suficientes para atender a la población en los distintos espacios de salud, en las distintas instituciones como son el IMSS, como fue en su momento el Seguro Popular, como fue el ISSSTE. Sin embargo, sí, a través de este tipo de fundaciones iban metiendo poco a poco la mano privada para que fueran ellos los que suplantaran, Nancy, esta labor y esta obligación que tiene el Estado de dar la salud.
Y es que es una forma silenciosa de privatización. Al final, Exactamente. un poco la idea de los empresarios, y eso lo dijeron durante mucho tiempo, es no confiamos en el gobierno, entonces no le vamos a pagar impuestos, mejor hacemos asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, y nosotros directamente damos el servicio. El problema, y eso lo hemos ido viendo a lo largo de todos estos trabajos que hemos hecho sobre las asociaciones civiles, es que en realidad muchas de ellas destinan prácticamente todos sus recursos a especulación financiera. Al final no lo destinan a la población, no lo destinan al pueblo, desprecian al pueblo y pues se embolsan una buena parte. Ahí está el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Eh, no solo actuando en contra del pueblo, sino además embolsándose millones de pesos como parte de sus sueldos de esta cúpula que estaba al frente o que sigue estando al frente con María Amparo Casar y antes con Claudio X González Guajardo. Entonces es una apropiación del dinero público que debiera de ir a la bolsa pública, que es la bolsa que administra el gobierno federal, y en realidad ellos dicen que ayudan y claro, tienen digamos, una parte sí la destinan a esa ayuda, pero no la parte más importante. Al final siempre vemos esta falta de equilibrio entre lo que sí se destina a atender a las personas y lo que al final destinan a otros objetivos que no son, ni tienen nada que ver con el altruismo, ni tienen nada que ver con lo, digamos, con lo que se requiere, que es justamente la atención a derechos humanos, en este caso el derecho humano a la salud de niñas y niños y adolescentes también. Así es, Nancy. Esta última parte que mencionas es relevante porque también en el proceso de privatización que hubo en el periodo neoliberal, siempre estuvieron mencionando, así como una especie de mantra, que el Estado no era bueno para administrar empresas, que no era bueno para invertir. Sin embargo, lo que nos mostraron en algún momento los empresarios es que tampoco son buenos ellos para invertir. Y el caso de Altos Hornos es, digamos, un ejemplo paradigmático de cómo los empresarios tampoco son buenos para hacerse cargo de las empresas. Y también el sexenio de Andrés Manuel nos dejó y nos demostró que el Estado sí puede hacerse cargo de distintas áreas, de distintas empresas, entre ellas, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, la misma Comisión Federal de Electricidad, en fin, otro tipo de empresas que incluso se fueron creando, bancos incluso también que fue creando el sexenio de Andrés Manuel, y destruye este mantra, esta ideología neoliberal de que el Estado no se puede hacer cargo de este tipo de aspectos. Ya no tenemos digamos, este establecimiento de esa ideología neoliberal. Sin embargo, sí tenemos esta otra área, este otro tipo de organizaciones, de asociaciones civiles que se siguen beneficiando del erario público por distintas vías, como detallas también en el texto que está publicado ya en la revista Contralínea. Incluso otras empresas del mismo estado siguieron financiando a Teletón. La Comisión Federal de Electricidad y el propio Petróleos Mexicanos, pues Exactamente. destinando millones de pesos al Teletón de forma directa, más allá de que también se le permitía y se le sigue permitiendo, pues que no paguen sus impuestos estos empresarios y empresarias de los que vamos a dar cuenta con mucha mayor detalle el día de mañana, así que tampoco se pierdan el programa de mañana porque va a estar muy bueno. Pero bueno, vamos a regresar al esquema que instrumentó el propio Teletón, cómo se fue apropiando de esta área muy específica que es la atención a menores de edad con capacidades diferentes, y ya después lo amplió hacia niños autistas y también hacia niños con cáncer. Primero decir que la llegada de la cuarta transformación pues de inmediato representó uno de los mayores desafíos, si no es que una amenaza para esta fundación y en general para las asociaciones civiles, porque no hay que olvidar que el presidente López Obrador en sus primeras decisiones fue romper con los intermediarios y enfocó sus baterías en explicarle al pueblo de México que asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gremiales y cámaras de este tipo
pues en realidad lo que hacían, y el presidente lo decía pues con un lenguaje muy, digamos, muy cercano al pueblo para que todos lo entendiéramos, que era siempre daban piquete de ojo, o sea, se daba una bolsa millonaria a estas asociaciones civiles o también organizaciones gremiales para que lo entregaran supuestamente, por ejemplo, a productores del campo. Y al final, decía el presidente, pues llega con piquete de ojo porque en realidad lo que alcanza a llegar a los productores es nada, o sea, ya los apoyos se diluían en la cúpula. Entonces lo que hizo fue romper con todas estas y dijo, a ver, aquí lo que se necesita es que los programas sociales le lleguen directo a las familias. Y entonces las becas para los niños, los apoyos del campo, todo lo que tiene que ver con adultos mayores, pues se dan directamente a las familias, a las personas, ya sin intermediarios. Entonces, ¿qué pasó en ese momento y por qué al final el Teletón continuó con vida y continuó con aire? Pues justamente lo que sucedió fue que cuando vieron, así como dice el dicho, ¿no? Tus barbas, a tu vecino ves que le cortan las barbas, pues pon las tuyas a remojar. Entonces el Teletón se movió de inmediato, pues para cambiar esta situación negativa o que lo ponía en riesgo. En diversas entrevistas periodísticas que no vamos a pasar en este programa porque tienen derechos de autor y pues es muy probable que no las solicitamos, pero tampoco, o más bien es muy probable que tampoco nos dieran esa oportunidad de pasarlas, pero en entrevistas periodísticas que todos ustedes pueden consultar, que dio Fernando Landeros, entonces presidente del Teletón, entre noviembre y diciembre de 2019, él empezó a hablar de que había una negociación con el presidente López Obrador para que apoyos gubernamentales a través de becas a infantes con capacidades diferentes o con cáncer o con autismo se atendieran en los CRIT. Y al final, pues llegó incluso a confesar que se buscó convencer a López Obrador de que este apoyo directo, porque ya hasta utilizaban estas mismas frases, el apoyo directo se diera a las familias de escasos recursos y con ello estos centros Teletón podrían ampliar sus horarios de atención y que eran centros que ya existían y además se ponían al servicio del gobierno federal de forma inmediata. Estas gestiones de Fernando Landeros, que también hay que decirlo, es un cercano a Claudio X González Guajardo, dieron fruto. El 3 de diciembre de 2019, López Obrador habló por primera vez en su conferencia matutina de un acuerdo entre su administración y la Fundación Teletón para atender a menores de edad de escasos recursos y con problemas de salud. El 14 de diciembre de 2019 se formalizó ya esta alianza. Incluso el presidente, entonces presidente López Obrador, lanzó un video para apoyar la campaña de recaudación del Teletón, de estas donaciones que pide año con año a finales, en diciembre particularmente es cuando hacen su evento Teletón. Y esta alianza entre esa asociación civil y el gobierno obradorista permaneció a lo largo del sexenio y afianzó al Teletón como una de las instituciones de asistencia privada más importante del país en materia de salud infantil. En junio de 2022 incluso se llegó a pactar, porque además lo hicieron público, de que el Teletón le preguntó al presidente López Obrador dónde podían crear un Teletón que sirviera realmente a las personas pobres y el presidente les pidió que fuera en la montaña de Guerrero y ellos aceptaron. Esto se concluyó en junio de 2023, se inauguró ese centro Teletón en la montaña de Guerrero, nada más para revisar hasta dónde llegó la alianza y cómo le hacían caso al presidente. Pues claro, porque esto les permitió seguir con el negocio. Según información institucional de la página de internet del Teletón, ese sistema infantil Teletón es el sistema privado de rehabilitación infantil más grande y mejor calificado del mundo y tiene como objetivo unificar la estructura de funcionamiento y mantener los mismos estándares de calidad en todos sus centros. Eso es lo que dice el Teletón.
Y justo es que estaba amenazado el futuro del Teletón porque, y esto es lo más importante de esas entrevistas que dio Landeros entre noviembre y diciembre de 2019, porque el presidente López Obrador en materia de salud tenía un plan muy importante, que era recuperar, rescatar al IMSS, al ISSSTE, todas las instituciones sanitarias federales y también a las estatales. Por eso creó su INSABI, que después se transformó o ya dio paso al IMSS Bienestar. Y esto no solo incluía las instituciones que ya existían, sino sobre todo incluía crear centros públicos de atención a infantes con discapacidad, con autismo y con cáncer. Así, y esto ya es lo fundamental, lo que logró Fernando Landeros fue que ya no se hiciera este último proyecto de que el Estado mexicano, a través del gobierno federal, creara estos centros de atención y rehabilitación, porque lo que hizo el Teletón fue decirle, no te esperes 5 años en que crees esta infraestructura, mejor dales becas a las familias y que se vengan al Teletón, porque con este dinero ya podemos ampliar los horarios y ampliar los servicios y crear nuevos centros Teletón. Y entonces se dio una, digamos, una solución a digamos, a esta infraestructura que no existía. Y con ello, pues evidentemente se le dio aire al Teletón. El Teletón sigue siendo la principal institución, pero de asistencia privada, y este es el meollo del asunto, que atiende a niñas, niños y adolescentes con estos problemas de motricidad o estas capacidades diferentes, autismo y cáncer. Aníbal, pues me parece también fundamental entender cómo se dio este tema. Luego vino la pandemia, por supuesto, al presidente pues ya le quedó todo este tema del rescate sanitario, pues ni siquiera dio tiempo porque claro, en 6 años pues no se puede rescatar lo que estuvieron destruyendo por años los sexenios neoliberales. Y en este tipo de ejemplos, lo que queda claro es que se crearon capacidades para distintos grupos empresariales, en este caso en particular el del Teletón, da luz hacia estos grupos que estaban detrás de esta asociación civil, que lo que hizo, y este proceso complejo que estás describiendo, lo que es poner los intereses de estos empresarios por fuera de las urnas. O sea, estamos hablando de que el plan que tenía el expresidente Andrés Manuel era fortalecer la presencia del Estado en el sector salud, y eso quedó fuera gracias a que este tipo de empresarios como Landeros pues pusieron sus intereses por encima del interés nacional, lograron hacer y sobre todo lo que tiene que quedar claro acá es que lograron impulsar cambios políticos, cambios económicos, cambios en los planes de gobierno para lograr sus intereses, para defender sus intereses, Nancy, que como detallas en este artículo, no son cualquier tipo de intereses, no es una cifra menor, o sea, estamos hablando de recursos que son millonarios y que constantemente esto van reportando en sus distintos estados financieros a los cuales tuvimos acceso en la revista Contralínea. Así es, y es que son multimillonarios, es que hay que ver, por ejemplo, en estos informes que entrega el Teletón al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, pues cuánto dinero maneja el Teletón. Bueno, en sus informes financieros lo que reporta como parte del total del estado de ingresos dice que son 4,077,979,754 pesos en 2023. En ese mismo ejercicio indica contar con un patrimonio por 3,941,174,367 pesos. Además, reporta que tiene que su activo circulante asciende a 1,993,432,889 pesos y que tiene pasivos por 136,805,387 pesos. Es un mundo de dinero, nada más para tener
una leve idea, un departamento en Ciudad de México valdrá 2,5 millones. Aquí estamos hablando de miles de millones de pesos, más de 1,800 millones de pesos que destinaron a la especulación, 1,200 millones a la atención de estas 34,500 personas. Y pues es una bolsa multimillonaria. En total reporta pues estos activos por más de 4,000 millones de pesos. Además, decir que en esta revisión que hemos hecho, pues es fundamental entender la negociación. ¿Por qué le surgía tanto negociar con López Obrador? Porque la cuarta transformación, tal cual venía concebida su rescate al sistema sanitario, pues iba a dejar fuera esta fundación. Esta fundación poco a poco iba a perder terreno en la atención médica y de salud hacia estos infantes, y poco a poco se iban a quedar sin discurso, se iban a quedar sin este espectáculo que lanzan todos los años en diciembre para recaudar fondos, se iban a quedar sin esas personas, miles de personas que requieren de esta rehabilitación, porque ya iba a ser el sistema público. Al final iba a ser el IMSS Bienestar quien diera estas rehabilitaciones de forma gratuita a las personas. A diferencia de esto, ellos sí cobran una cuota de recuperación, y de hecho en los propios estados financieros dice ahí, a ver si nos ponen en producción la imagen número 3, que por cuotas de recuperación la Fundación Teletón obtuvo en 2023 631,403,999 pesos, que no es cualquier cosa. Estamos hablando de más de 600 millones de pesos por cuotas de recuperación, que no son exactamente los donativos, sino es lo que le piden a las familias como parte de contribuciones para que esta fundación siga desarrollándose, y en el fondo, pues para que esta fundación siga especulando el dinero, Aníbal. Así es, esta especulación que suelen hacer, de hecho, en el texto que presentas para la revista Contralínea, mencionas que la especulación, o al menos la parte que toca a la inversión, fue 48 millones en acciones que no sabemos dónde terminaron, y eso también es algo que hay que reiterar porque es dinero que viene o sea, viene del sector privado, pero de todos modos hay una forma en la que tenemos que entender que el Estado tiene mermas económicas por distintas vías, y ahí es donde también hay que poner el foco y la atención, porque el Estado es precisamente eso, ¿no? Es ese conjunto de instituciones en donde se dirimen las distintas posturas de los bloques económicos, de los bloques políticos, de las fracciones del poder, y que en el caso de México, pues eso no está exento de contradicciones, ¿no? De lo que estamos hablando acá es de la existencia de este tipo de contradicciones en la Cuarta Transformación, en donde tenemos todavía la presencia de este grupo económico que es bastante fuerte y que se fortaleció en los últimos 36 años de neoliberalismo, y que sigue con esta presencia a pesar de que llegó la Cuarta Transformación, llegó con Morena, con todo un plan de rescate en el sector salud, pero sigue teniendo presencia este tipo de grupos empresarios, incluso ahora con el segundo piso de la Cuarta Transformación, Nancy. Así es, y bueno, nada más decir que, pues si lo analizamos ya un poco más en el fondo, no estamos hablando de dinero privado, estamos hablando de dinero público, y por eso estas asociaciones civiles están obligadas por ley a transparentar estas informaciones financieras ante el Servicio de Administración Tributaria, porque se supone que ese dinero debió de haber entrado a la bolsa del Estado. Es decir, es como si se les diera el dinero público para que ellos hicieran este servicio, que en realidad no es un servicio, sino que en realidad es un derecho humano, el derecho humano a la salud, que ellos tuvieran esta atención al derecho humano. Y no sucede así porque no entra, o sea, ellos dicen, a ver,
no te voy a entregar este dinero porque lo voy a destinar a mi fundación y mi fundación se va a dedicar a esto. Yo lo dono y eso es deducible de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que era dinero público. O sea, aunque nunca hubiera entrado a la tesorería de la federación o nunca hubiera ingresado a través del servicio de administración tributaria y después se hubiera convertido en la bolsa de dinero público, era dinero público porque debieron de haberlo pagado como impuestos. Entonces, en el fondo es un dinero público. Y por eso debería, desde mi punto de vista, el Servicio de Administración Tributaria ya ponerse las pilas, porque no lo hicieron durante todo el gobierno del presidente López Obrador. Claro, avanzaron un poco, los obligaron a que no pagaran estos montos millonarios por salarios, fijaron temas que tienen que ver con el altruismo, pero al final estas asociaciones civiles actúan como ellas quieren, o sea, todavía no hay un foco porque se concentró tanto el gobierno o esta área particular de la Secretaría de Hacienda en vigilar a los grandes contribuyentes, a las transnacionales que no evadieron impuestos, que esto quedó un poco relegado. Bueno, pues ya es momento de que si tienen ahí miles de millones de pesos que no emplean en atender a las personas que dicen que atienden, pues que lo devuelvan a la hacienda pública. Número dos, si lo destinan a la especulación, eso debe quedar prohibido porque no puede ser un objetivo de estas organizaciones supuestamente altruistas estar destinando al mercado de la especulación estos recursos que debieron de haber entrado. Regresamos al tema de la hacienda pública. Y tres, pues que se debe de vigilar exactamente si están cumpliendo o no con su labor altruista o de qué manera lo están haciendo. Decir también que como parte de esta revisión que hemos hecho, se reporta también que la Fundación Teletón en 2023 obtuvo por devolución de impuestos 257.865.000 pesos. Pues ahí están los datos, o sea, estamos hablando de millones y millones y millones de pesos que maneja esta Fundación Teletón. Claro, no decimos, y eso debe de quedar también perfectamente clarificado, no decimos que no haga labor a favor de niños. Por supuesto, hay 34.500 o más personas, todas ellas infantes o adolescentes, que reciben esta atención y que la necesitan y que qué bueno que la reciban. Aquí no se está cuestionando eso, sino todo el dinero que no destinan a eso que es su principal objetivo, al dinero que lo trasladan a otras operaciones como estas especulaciones financieras a nivel. Así es, y bueno, en este último punto que estás mencionando, para intentar englobar, sintetizar de todo lo que hemos estado hablando, pues se sirven del Estado, ¿no? O sea, no es solamente la cuestión del servicio, sino este grupo empresarial, este conjunto de grupos empresariales terminan sirviéndose del Estado por no pagar impuestos, por recibir estos recursos indirectos que el expresidente Andrés Manuel empezó a dar a las familias, ¿no? Y que incluso la doctora Claudia Sheinbaum mencionó también que no se da directamente a la Fundación Teletón, sino también esta otra parte que mencionas hace un momento, la devolución de impuestos, 257.865.265 pesos, que pudieron haber sido destinados para que se concluyera o para que al menos empezara por lo menos el regreso del Estado hacia el sector salud, fortaleciendo al IMSS, fortaleciendo al ISSSTE, haciendo más obra de infraestructura para ampliar los servicios que son básicos para la población y que además perdimos en todo ese periodo neoliberal atroz en donde todas las familias pues quedábamos en el desamparo de no saber qué hacer cuando uno de nuestros miembros de la familia terminaba enfermo y que era realmente un calvario para las distintas familias tener que estar lidiando con esa situación de ver en cuánto nos iba a salir la atención médica en términos generales y en particular con el caso de Teletón por tener un miembro con capacidades diferentes y que se tuviera que atender en otro tipo de espacios que no son los públicos.
Y que son muy caros la rehabilitación, hay que decirlo. O sea, ¿por qué había una lista impresionante de personas esperando lugar en los CRITs? Porque justo no había, primero, no había infraestructura de las instituciones públicas. Segundo, porque la atención privada es carísima. Y aquí, pues así como decíamos en algún momento en nuestra vida, universidades patito o escuelas patito, escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades que fueron surgiendo por la privatización de la educación. También en el sector salud podríamos hablar de clínicas y hospitales patito. Esto proliferó a lo largo del país, a lo ancho del país, porque justamente el gobierno dejó de lado esta pues atención a un derecho humano que es el derecho humano a la salud y que ya sabemos, o sea, para los empresarios, para las transnacionales, pues cada que pueden ganan terreno y en vez de ya verlo como un derecho, lo ven como un servicio y por eso empiezan a privatizar estas áreas estratégicas y áreas muy importantes para la vida de las personas. Y decir también, Aníbal, en todo esto, que pues la recuperación de esta infraestructura pasa por revisar qué sucedía tanto en el IMSS como en el ISSSTE y particularmente el caso del ISSSTE, como lo que ha venido diciendo su titular, el doctor Martí Batres, en el sentido de que estaba prácticamente un cascarón, o sea, un cascarón que era operado al interior por puros privados, todo el servicio de diálisis, el servicio de radiografías, el servicio de ambulancias, todo estaba privatizado a través de estas subrogaciones de servicios, que en realidad es una subrogación del derecho humano a la salud. Y esto mismo significa en el fondo esta Fundación Teletón, la subrogación de estos centros de rehabilitación y pues no se pudo. O sea, lamentablemente no se pudo. Luego vino la pandemia y ya al final esta alianza pues se fortaleció entre el Teletón y la Cuarta Transformación. Sí, y también esto hay que verlo también como la construcción de este primer piso de la Cuarta Transformación no podía, como dices, cambiar toda la correlación de fuerzas que implicaba el Estado en su conjunto. Las distintas fracciones de clase estaban metidísimas ahí, ¿no? Todos los bloques económicos fuertes que se fueron construyendo en el neoliberalismo, que son estos mismos que estábamos revisando en el Teletón. Y en el caso de salud, perdóname Aníbal Sí. que te interrumpa, pues recordar todo lo que pasó con medicinas. O sea, ese fue el gran tema para el presidente López Obrador. Rescatar, sí, por una parte el IMSS, por otra parte el ISSSTE, pero sobre todo rescatar la parte de medicinas, que tampoco podemos dejar fuera de esta discusión. El cártel farmacéutico que estuvo Exactamente. detrás funcionando constantemente para ir en contra no solamente del presidente, sino también en algún momento hasta incluso de Hugo López Gatell, que fue totalmente una campaña mediática que visibilizaba el poder Y que tenían. judicial, porque hay que recordar cómo le metieron tantos amparos y tantos juicios al doctor López Gatell, que hasta la fecha sigue defendiéndose. Exactamente, tiene varias demandas ahí, por eso hablábamos en otros programas, hablábamos de esta judicialización que hubo de la política, de este intento de avance del lawfare en México, y uno de los implicados pues fue Hugo López Gatell. ¿Por qué? Por intentar cambiar la correlación de fuerzas en el Estado para que este tipo de empresarios, estos grupos empresariales que son mediáticos, farmacéuticos, en los distintos hospitales también, pues dejaran de tener la prominencia que tenían en las distintas instituciones para servirse de este tipo de retiro del Estado y por lo tanto también de privatización. Lo que decía hace un momento era crear capacidades para este tipo de grupos empresariales, es lo que tenía como vocación la construcción del Estado neoliberal constantemente, y no solamente era algo que tenía que ver, como decíamos, el sector salud o las farmacéuticas, o sea, era mucho más, el campo era mucho más abierto y iban
constantemente ampliando su espacio de operación, Nancy. Así es, y Aníbal, pues ya nada más para cerrar este tema, invitarlos por supuesto a que lean completo el reportaje en www.contralinea.com.mx, también que en la noche, a las 7 de la noche, recordarles que se publica la segunda parte que ya tiene más que ver con esto que explicabas, Aníbal, de cómo estos empresarios fueron supliendo al Estado y además imponiendo sus propios intereses. Pues nada más para cerrar, recordar que en diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum, el 2 de diciembre de 2024, anunció justamente una donación de 900 millones de pesos para garantizar que las personas menores de 18 años que viven con algún tipo de discapacidad tengan derecho a la rehabilitación a través de la Fundación Teletón, y que a partir de esta declaración, bueno, nosotros en su momento cuestionamos que se le dieran estos 900 millones de pesos al Teletón. Le preguntamos a la presidenta en su conferencia del 6 de diciembre del año pasado acerca pues de estos términos del donativo. También le informamos, ¿no?, que había esta especulación financiera por más de 1.700 millones de pesos. Ahí todavía no teníamos el dato exacto. Entonces, bueno, planteamos 1.700, ahora sabemos que fue mucho más a especulación financiera. Y también el caso de Emilio Azcárraga, porque no hay que olvidar que esta fundación es presidida por Emilio Azcárraga Jean, quien es investigado en Estados Unidos por un presunto caso de corrupción, de presuntos sobornos que habría dado Televisa y el propio Emilio Azcárraga a directivos de la FIFA para obtener derechos de transmisión. Y eso se lo preguntamos a la presidenta y bueno, ella nos explicó que este no es un apoyo para la fundación, sino para las familias que atienden a sus pequeños en esta fundación. No sé si tengas algún comentario adicional, Aníbal, nada más para hacer. No, pues la pregunta que siempre me surge con este tipo de aspectos es ¿cuándo vamos a pasar a ese segundo piso de la cuarta transformación en el que se cambia la correlación de fuerzas y en donde ya pasamos de la necesidad de hacerse también de un grupo de empresarios, como lo vimos con el expresidente Andrés Manuel, a ir retirándolos constantemente o por lo menos gradualmente del Estado para beneficiar a la población en México? Lo que yo consideraría, Aníbal, sobre esta pregunta que haces es que son tantos y tan fuertes los tentáculos del poder económico, o todo lo que consiguió, porque ahora que decías esto, recordaba yo estos hospitales, los 9 hospitales que por los cuales se pagaron 100.000 millones de pesos más de lo que costaban. O sea, el costo es de 106.000 millones y esos hospitales solo valían 6.000 millones. Y que ahí el presidente intentó pues echar abajo estas negociaciones que venían de tiempo atrás y medianamente pudo, o sea, pudo con algunos grupos, con otros no, y que todo estaba legalizado. Es que ese es el problema, Aníbal, que todo se legalizó. Entonces, sí, tampoco es tan fácil. O sea, por ejemplo, aquí que estamos viendo esto de la donación indirecta al Teletón, o sea, las familias, estos 900 millones, pero para que se atiendan en el Teletón, pues al final es parte de eso, o sea, de que no se creó la infraestructura porque hubo una pandemia, porque también hubo una negociación, porque el presidente decidió, ¿no? A ver qué se ataca y qué no se ataca, porque también tenía claro que no, en 6 años no se puede. Y Claro. supongo yo, quiero suponer que es lo mismo ahora, o sea, este tipo de alianzas permanece primero porque no se tiene la infraestructura y segundo, porque mejor atacas otras cosas que son más urgentes o que desde el punto de vista gubernamental son más importantes. Pero pues no sé, nosotros, nuestro trabajo, Aníbal, es seguir desde una visión crítica, pues enfrentando este tipo de intereses que son intereses 100% privados, empresariales, que no tienen que ver con el interés del pueblo, que no tienen que ver con las necesidades del pueblo, y que en todo caso en algún momento, sí, esto tiene que materializarse a favor del pueblo, es decir, que el propio Estado, a través del gobierno, tenga sus instituciones públicas para dar esta rehabilitación a niñas y niños y adolescentes que lo necesiten.
Así es, pues seguimos en esa situación que describiera en algún momento Antonio Gramsci, en donde decía que lo viejo no terminaba por morir, pero lo nuevo tampoco terminaba por emerger. Entonces, seguimos todavía en esa situación política y en ese contexto político actualmente en México. Sí, pues sí, a trabajar como pueblo de México y nosotros, por supuesto, como periodistas. Me despido a nivel de esta parte del programa, bueno, porque ya tuvimos que grabar esta sección, diciéndole a todos y a todas pues que pasen una feliz tarde y también mandando al siguiente corte, que es justamente recordar cómo le preguntamos a la presidenta Sheinbaum el pasado 6 de diciembre acerca de este donativo, y lo que nos contesta es que pues no es un donativo directo, sino más bien es becas para los niños, niñas con estas capacidades diferentes, y que este recurso pues se va a ello. Aníbal, pues buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. El esquema en que se da este apoyo, que viene desde el presidente López Obrador, es un esquema en donde se les da a las familias de manera directa por la Secretaría de Bienestar. Podemos pedirle en algún momento, cuando venga Ariadna, que pueda explicar cómo es el proceso. No es un donativo a ninguno de los miembros de la fundación, que en todo caso pues tienen que explicar lo que tú planteas, sino directo a las familias. Y es algo que viene ya desde antes. Fundación Teletón, más allá de esto que en todo caso tendrá que explicarlo quiénes son sus miembros, sí cumple una función de beneficio social, de altruismo. No existe otra fundación, otra área que tenga estos niveles de atención para las personas con discapacidad, que permita que haya una rehabilitación integral. Entonces, por eso se apoya a las familias para que puedan tener este acceso a la rehabilitación y la parte altruista de Fundación Teletón. Y en todo caso, lo que planteas, pues es importante que en todo caso ellos lo aclaren.